Saludos, saludos otra vez y bienvenidos a la Iglesia de la Nube. Me llamo Roberto Breaker, evangelista misionero al mundo hispano y pues a los que hablan inglés. Hoy tengo preparado un sermón que para mí es importantísimo, pues es el más importante que todo en todo el universo, digo yo. Es el mensaje de salvación, de cómo ser salvo y cómo llegar al cielo. Voy a hablar hoy de este tema, lo que realmente significa la fe en la sangre, lo que realmente significa la fe en la sangre. Yo he recibido muchos correos electrónicos, hasta llamadas telefónicas y pues cartas del correo regular. Muchos pidiéndome, cuando tú dices fe en la sangre, ¿de qué hablas? O sea, ¿qué significa fe en la sangre? Pues es una buena pregunta. Estoy escribiendo un libro y por esto estoy leyendo muchos libros de hombres de 1600, 1700, 1800. Hombres pues que fueran predicadores fieles del evangelio verdadero. Y estos hombres explican de qué significa fe en la sangre. Y este es mi tema hoy. Voy a intentar explicarlo porque algunos están diciendo, yo no entiendo, por favor explíquemelo para que pueda entender. Porque yo quiero ser salvo, dicen muchos. ¿Ok? ¿Qué significa fe en la sangre? Vamos a Romanos 3:25. Romanos 3:25 dice, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Ahora, el sol es tan brillante que no sé si puedes ver eso o no, pero ahí está, por la fe en su sangre. Oiga bien, la Biblia sí habla de fe en la sangre. Yo tengo mis enemigos que me atacan. Muchos que dicen, no existe en la Biblia salvación por fe en la sangre. Bueno, en versiones modernas cambian, pero las versiones fieles no. Y las versiones fieles dicen, por la fe en su sangre. Y la prédica es, lo siento y lo voy a agarrar algo, según la palabra de Dios, la salvación es por la fe en su sangre. Aquí tengo la original 1611, King James. Y los traductores, aquí dice los traductores al lector. Hasta los traductores creyeron through faith in his blood, por fe en su sangre. Qué interesante, ¿verdad? Que en 1600 predicaron fe en la sangre y hoy en día hay muchos pastores que ni lo predican. Muchos que me atacan. Yo recibo mucho odio de gente que dice, este Roberto Breaker está enseñando otro evangelio moderno, nuevo, fe en la sangre. ¿De dónde sacó eso? ¡De la Biblia! No más. Solamente lo que la Biblia misma dice. Yo quiero seguir lo que la Biblia dice, no los hombres. Yo quiero ser fiel predicando lo que han predicado los cristianos de los tiempos atrás. Bueno, prediqué muy duro en inglés. Espero que puedo predicar lo mismo en español. La Biblia dice en Romanos 3:25, al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. Y aún más, dice otras cosas que vamos a leer después. ¿Qué significa actualmente o realmente significa fe en la sangre? Ok, vamos a 1 Corintios 15, 1 al 4. Cuando yo hablo de predicar el evangelio y predicar la sangre, yo hablo de confiar en el evangelio. Y el evangelio es un evangelio de sangre. Un predicador antiguo dijo, cuando tú prediques el evangelio, tú predicas de la sangre. Y cuando tú predicas el mensaje de la sangre, predicas el evangelio. Porque son uno. Todo de la sangre está en el evangelio. No puedes predicar el evangelio sin predicar la sangre, dijo tal predicador. Pienso que es buen mensaje y es verdad. Yo leo Reina y Valera y Juan Pérez de Pineda, los protestantes, los cristianos, los santos de 1400, 1500. Lo mismo dicen ellos. El evangelio
lo cual es la sangre, o la sangre que es el evangelio de la muerte, sepultura, resurrección. Es la misma cosa. Todo está junto. Vamos a leer 1 Corintios 15, 1 al 4, para que pueda yo mostrarte la sangre en el evangelio. Dice, además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Y versículo 3 y 4 es el evangelio. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Así es el evangelio, ¿ok? Yo tengo otra enseñanza, hay 7 puntos del evangelio. Es una enseñanza muy bonita, ¿verdad? Pero hay algunos que dicen, yo predico el evangelio y no predico la sangre. Y ellos dicen, Cristo murió y fue sepultado y resucitó. Bueno, que prediquen eso, pero esto no es el evangelio entero, eso es solo un parte. Otros dicen, oh, bueno, yo lo predico, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado. Bueno, que Cristo murió, fue sepultado y resucitó, y todo hizo por nuestros pecados. ¿Ok? Qué bueno, pero ¿qué falta? Según las Escrituras, según las Escrituras. 2 veces dice según las Escrituras. ¿Qué significa según las Escrituras? Buena pregunta. Todo lo que hicieron bajo la ley era un tipo de Cristo que hubo de venir. Entonces, que había de venir. Entonces, a veces mi español no es perfecto. Y cuando predico en inglés, ahora tengo que predicar en español y el sol, está muy caliente hoy, lo siento. Pero cuando yo leo el evangelio, yo leo que el evangelio es que Cristo murió por nuestros pecados. Algunos no prediquen eso. Que fue sepultado, que resucitó después de haber sido sepultado. Según las Escrituras, según las Escrituras. ¿Por qué mencionas según las Escrituras? Porque según las Escrituras, el sacrificio tenía que ser un sacrificio de sangre derramada. ¿Qué tal si hubiera ahogado en el mar de Galilea Cristo? ¿Hizo esto por nuestros pecados? Si hubiera resucitado después, ¿somos salvos? No, porque según las Escrituras tenía que derramar la sangre. Porque Cristo es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. ¿Por qué? Porque bajo la ley tenía que traer un cordero, o cabra, o becerro, lo que deseaban, pero usualmente un cordero. Entonces, Cristo murió según las Escrituras. Yo quiero explicar eso, porque mire, muy emocionante soy en hablar de esto. ¿Cómo murió Cristo? Derramó su sangre. Hebreos 9:22 dice, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Tuvo que derramar su sangre porque esto es según las Escrituras. Y resucitó. ¿Ok? Algunos pastores hoy predican que Cristo murió, fue sepultado y resucitó y hasta ahí van. ¿Predican el evangelio? No, predican parte. Otros añaden, y Él hizo por nuestros pecados, gloria a Dios. Pero ¿qué falta todavía? Según las Escrituras. 2 veces menciona según las Escrituras. Fíjese, eso es importante. Mi predicador o mi pastor anterior era Pedro Rockman, aquí en Pensacola. Y él dijo, cuando Jesús dice algo 2 veces es importante. Hay que fijar lo que dice. Por ejemplo, cuando él dice, en verdad os digo, ¿ok? O algo así. Bueno, entonces lo que sigue es importante porque lo dijo 2 veces. Según las Escrituras es importantísimo. ¿Qué pasó según las Escrituras cuando Él resucitó? Muchos olvidan qué pasó después de la resurrección de Jesús. Porque según las Escrituras hay algo que pasó después de la resurrección que era parte del Evangelio que no podemos olvidar. Hebreos 12:24 menciona esas palabras.
y a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre de la rociadura que habla cosas mejores que la de Abel. ¿Qué es esto? La sangre de rociadura. Según las Escrituras, cuando Cristo resucitó de entre los muertos, Él entró en el cielo y Él echó su sangre allí, rociado. Cristo mismo rociando su sangre. Y esto es parte de lo que salva a nosotros. Es algo muy importante. Es un tipo de lo que hicieron en el Antiguo Testamento según la ley, según las Escrituras. Vamos, yo no voy a buscar, pero en 1 de Pedro 1:2 habla otra vez de la sangre de rociadura, rociada de Cristo. ¿Qué es esto? En Éxodo 29:16, la Biblia habla de los sacerdotes levíticos y que cuando un hombre vino, bueno, vamos a leerlo, Levítico 4, que cuando el hombre vino, el pecador, él trajo su sacrificio, él lo degolló y el sacerdote ofreció. Entonces el sacrificio fue hecho, después la sangre ofrecida. Y cuando fue ofrecida la sangre, hubo perdón. ¿Ok? Leo eso. Levítico capítulo 4. Si dice en versículo 27. Y si alguna persona del común del pueblo pecare por hierro o error, haciendo algo contra alguno de los mandamientos, que tengo que ir rápido, más adelante. 28. Luego que le fuere conocido su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una hembra de las cabras, una cabra sin defecto por su pecado que habrá cometido. Y pondrá su mano sobre la cabeza de la expiación y la degollará en el lugar de la ofrenda quemada. El que pecó tenía que traer el sacrificio. Puso su mano encima y degolló. ¿Por qué puso su mano encima? Él estaba diciendo, eso es para mí, porque yo soy el pecador. Ese sacrificio yo acepto. Y Dios, acéptalo. Después dice esto del sacerdote. 30. Luego tomará el sacerdote de su dedo y le quitará todo su sebo, de la manera que fue, lo olvidé, y derramará toda su sangre al pie del altar. Y versículo 31, así hará el sacerdote expiación por él y será perdonada. Entonces, fue derramada. El sacerdote tomó, o podemos decir, agarró y él lo echó. Y cuando fue derramada o rociada en el altar, hubo perdón. Según la palabra de Dios, cuando Cristo murió, fue sepultado, resucitó al cielo y llevó con él su sangre y lo roció ahí. Es la sangre de rociadura, como dice la Biblia, la sangre rociada de Jesús. Y hasta allí todavía está esa sangre. Y está dispuesto lavarte de tus pecados si tú lo aceptas. ¿Según qué? Según muchos versículos, pero según las Escrituras. Está en Revelación 1:5, que dice que la sangre nos lava de todos los pecados. Bueno, olvidé leer Hebreos 9:23 hasta 24 y versículo 11 hasta 12. Los versículos que hablan de Cristo, que cuando Él resucitó, Él fue arriba al tabernáculo allí y entró al lugar santísimo. Entonces, número 1, cuando yo hablo de fe en la sangre, yo hablo de fe en el Evangelio. Porque el Evangelio habla de la sangre y la sangre se refiere al Evangelio. ¿Ok? Número 2, la obra redentora de Cristo. Tito 2:13. ¿De qué hablas cuando hablas de fe en la sangre? Yo hablo de la obra redentora de Cristo. Salvación es por lo que Cristo hizo por nosotros y su obra redentora. Y nosotros tenemos que confiar en eso.
Tito 2:13 dice, esperando aquella esperanza bienaventurada y la gloriosa venida del gran Dios y Salvador nuestro, Cristo Jesús, que se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar celoso de buenas obras. La obra de Cristo fue hecho para redimirnos. No podemos ser salvos por nuestras obras, solo por lo que Él hizo. ¿Qué hizo Él? Derramó su sangre. Bueno, habla mucho la Biblia de esto. Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Yo confío en la obra redentora de Cristo. Yo no confío en mí mismo, ni en mis obras, ni en mi religión, ni en un sacerdote. Yo, como aquel hombre, pongo mi mano encima de Jesús. Y yo digo, eso para mí. Y confío en Él como mi sumo sacerdote, que roció su sangre. Confío en la sangre. ¿Entiendes? Tercera cosa. Lo que realmente significa la fe en la sangre. Significa confiar en la justicia de Dios. La justicia de Cristo. Y no en mi propia justicia. Recuerdo a mi pastor anterior siempre dijo, yo pongo mi fe en nada menos que la fe, la sangre y la justicia de Jesús. Y esto viene de un himno en inglés. I put my faith in nothing less than Jesus' blood and righteousness. On Christ the solid rock I stand, all other ground is sinking sand. Lo cual en español es, pongo mi fe solamente en la sangre y la justicia de Jesús. Cualquier otra cosa es como tierra que está hundiendo, que está bajando, que yo voy a bajar si yo me voy a parar ahí. ¿Entiendes? Entonces, Romanos 3:20. He leído Romanos 3:25, pero quiero leerlo en contexto. Versículo 20. Y quiero decir, yo no puedo ser salvo si confío en mi justicia, en mis obras. Si estás confiando en tus obras, tú no eres salvo. Tú tienes que dejar de confiar en sí mismo y confiar solamente en la sangre, la obra redentora, el Evangelio, la sangre de Cristo. Dice en Romanos 3:20, por tanto, por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Dios, porque por la ley es el conocimiento del pecado, mas ahora sin la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, siendo testificada por la ley y por los profetas. La justicia, digo, de Dios, por la fe de Cristo Jesús, para todos y sobre todos los que creen, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, por la fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios, para manifestación de su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y justificador del que cree en Jesús. Y más y más. Bueno, si yo quiero ser salvo, yo tengo que decir, yo soy el injusto, yo no tengo buena justicia, yo soy pecador, ni puedo salvarme mismo. Yo me rindo. Yo vengo a Cristo y yo confío en su sangre. Yo confío en lo que Él hizo, en pagar por mis pecados con su propia sangre. Es un pago que hizo Cristo, que debe ser recibido. Y esto me trae a mi último punto. Mi último punto es esto. ¿Qué significa fe en la sangre? Significa recibir la reconciliación, o sea, la expiación de sangre. Romanos 5:11 es un versículo en la Biblia que muy pocos predican hoy en día, pero debe ser predicado de las alturas. Debe ser predicada en cada iglesia, porque es tan importante. Romanos 5:11 dice, y no solo esto, mas aún nos gloriamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, por el cual ahora hemos reconciliado,
por el cual hemos ahora recibido la reconciliación. Hizo la reconciliación con su sangre derramada. Pagó por nuestros pecados. Ahora Él está diciendo, ahora recíbelo. ¿Recibiste tú la sangre? ¿Recibiste tú la salvación que Él ofrece? ¿Recibiste tú por fe el Evangelio? Cristo quiere salvarte. ¿Qué es una reconciliación o expiación? La palabra en inglés es atonement. Y esa palabra se encuentra en Levítico 17:11. En Levítico 17:11 leímos estas palabras. Levítico 17:11 dice, hablando de, pues, expiación. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado sobre el altar para expiar, para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre que hace expiación por el alma. ¿Ok? No hay perdón de pecados para ningún alma, sino con derramamiento de sangre. Bajo la ley, según las Escrituras, sangre de animal. Según las Escrituras del Nuevo Testamento, sangre de Cristo. Y esta sangre que Él derramó, pagó por nuestros pecados. Él hizo la expiación. Él hizo reconciliación. Pero es algo que tú tienes que aceptar para ser reconciliado. Debes recibirlo, debes aceptarlo, debes confiar en la sangre, en la expiación. Actos o Hechos 13:38. Casi estoy terminado. Es muy importante leer. Y hablo así porque hay muchos hoy en día que dicen, no, tú no tienes que saber nada de la sangre para ser salvo. Esto es una herejía grande. Esto no es según las Escrituras. Según las Escrituras es por fe en la sangre que eres salvo. Pero dice esto sobre esto en Actos o Hechos 13:38, 39. El apóstol Pablo nos enseña que no es por nuestra justicia, no es por nuestras obras, es por la obra redentora de Cristo. Si aceptamos por fe, somos justificados, somos salvos. 13:38 dice, os sea pues notorio, varones hermanos, que por os he predicado el perdón de pecados. ¿Quién? Jesús. Y de todo lo que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, en Él es justificado todo aquel que creyere. Salvación es por creer, por fe. Efesios 2:8-9 dice, porque por gracia sois salvos por la fe, y no de vosotros, pues el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, así es el Evangelio. Así es la salvación. Así es el asunto. ¿Cómo somos salvos? Romanos 3:25 dice, por la fe en su sangre. ¿Qué significa fe en la sangre? La sangre que Él derramó en la cruz. La sangre que Él llevó al cielo y ofreció ahí. La sangre que nos puede limpiar de todos los pecados, lavar nuestra alma. Esa sangre. Todo lo que Cristo hizo es para salvarnos. Ahora tú tienes que recibirlo. Tú tienes que poner tu fe en lo que Él hizo. Confiar en el Evangelio es confiar en la sangre. Confiar en la sangre es confiar en el Evangelio. Ya está explicada. No es pues difícil, es simple. La simplicidad del Evangelio habla la Biblia. Pero mientras que vengo dando este sermón, hay gente que dice que son creyentes, aún de mi mismo denominación, que dicen cosas feas como no tienes que saber nada de la sangre para ser salvo. O no tienes que entender de eso. Bueno, tú puedes ser salvo de otra forma. ¿Quiénes son? No son de Dios. Mire, olvidé leer Actos o Hechos 20:28 cuando estuve hablando de redención. Redención significa comprar. Cuando vamos a Actos o Hechos 20:28 leímos que dice, por tanto mirad por vosotros y por todo el rebaño sobre el que el Espíritu Santo os ha puesto por sobreveedores. Y dice, para apacentar la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. La sangre de Cristo compró la iglesia.
es el precio, es el pago por nuestros pecados. La pregunta es si has tú recibido el pago. Y versículo 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán, ¿qué? Entre vosotros, lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Y yo estoy mirando eso hoy en día. Hace poco estuve estudiando mucho de un hombre que se llamaba Charles Haddon Spurgeon, un predicador famoso. Y yo no sé cómo traducirlo en español, pero había the downgrade controversy, la controversia de hundirse o algo así. Y en el tiempo de él, como 150 años atrás, él vio gente que dice que fueron predicadores que empezaban a decir, no, el mensaje de la sangre no salva. En su día vio la apostasía, vio los lobos. Hoy veo yo lo mismo. Muchos lobos, muchos predicando otro evangelio. Pero mi deseo es ser fiel explicando el evangelio. Explicando qué es la sangre, qué es el evangelio, cómo somos salvos. La Biblia lo dice muy simplemente, por la fe en la sangre. ¿Qué significa? Confiar en lo que Cristo hizo para comprarte, para salvarte. Y si pones tu fe en lo que Él hizo, eres salvo. No sé cómo decirlo tan simple, sino por esta forma. Bueno, mucho más que puedo decir. Si tú puedes hablar en inglés, si puedes ver un poco más largo en inglés lo que dije. Pero yo quiero que seas salvo. Si tú eres salvo, por favor abajo puedes dejar un comentario, ¿verdad? Para que podamos escuchar. Si todavía no sabes cómo ser salvo, pues contácteme, ¿verdad? Y ya en mi página, laiglesiadelanube.com, tú puedes ver mi correo. La única cosa que quiero en este mundo es que más gente acepten a Cristo como su Salvador por la fe en su sangre. Y esto no es según Roberto Breaker, es según las Escrituras. Dios te bendiga. Nos vemos en otra ocasión. Adiós.